Bueno gente, hablemos de una de las peleas dentro del UFC 300 que más nos tenía con hype, que más nos tenía en esperas de ver qué era lo que iba a ocurrir dentro de la misma, para saber qué era lo próximo que iba a ocurrir con el cinturón de las 155 libras. Y me refiero a la pelea entre Arman Tsarukyan y Charles Oliveira. Como todos ustedes saben, Charles Oliveira era el favorito para esta pelea. La mayoría de los canales de YouTube, no solamente de YouTube, sino que muchísimos comentaristas deportivos, incluso muchísimos peleadores dentro de la UFC que se dedican evidentemente a comentar sobre las peleas o directamente a dar su punto de vista y su opinión sobre las mismas, daban como favorito otra vez a Charles Oliveira. Arman Tsarukyan, a pesar del buen paso que traía, de lo fuerte que venía escalando, lo fuerte que venía haciendo sus peleas, lo imbatible también que venía dentro de las mismas, porque evidentemente venía con una racha de victorias consecutivas sumamente importante y significativas, aplastando a la mayoría de sus rivales evidentemente. Entonces, a pesar de todo esto, pues lo dábamos como no favorito. Hay que tomar en consideración de que Charles Oliveira es un peligro latente para cualquier peleador y Arman Tsarukyan no fue la excepción. Si vemos lo que ocurrió dentro de la pelea, ¿no? Si analizamos un poquito lo que ocurrió dentro de la pelea, vemos que en ese primer asalto, evidentemente con los intentos de sumisión, con esa guillotina que intentó hacer Charles Oliveira, que estuvo muy cerca de lograrla contra Arman Tsarukyan y que de la cual evidentemente Arman Tsarukyan terminó por salir ileso, pues daba a entender que la pelea pudiese haberse complicado muchísimo para Arman Tsarukyan. A pesar de todo esto, a pesar de ese intento de guillotina, a pesar incluso de otros intentos de sumisión que logró pues directamente montar, yo que sé, el ámbar por ejemplo que intentó montar en ese segundo asalto, pues ya a finales del segundo asalto, cuando faltaban unos segundos para que se acabara dicho asalto, pues daban a mostrar de que la pelea podía haberse decantado en cualquier momento para directamente Charles Oliveira, que la pelea, ¿no?, podía haber finalizado en cualquier momento por una sumisión. Sin embargo, que esto es algo a subrayar, esto es algo a remarcar, pues se mostró que Arman Tsarukyan, a pesar de todas las cosas y a pesar de lo que muchísimas personas pensábamos, es un tipo número uno con un temple espectacular, que no se baja, no se queda desmotivado ante las adversidades evidentemente, y número dos, que tiene una fuerza espectacular, tiene una fuerza isométrica sumamente grande, y esto es algo que hay que remarcar con los peleadores, que su capacidad de lucha es sumamente alta, que su background viene de la lucha, y directamente aquí tenemos un ejemplo sumamente claro. Arman Tsarukyan es un tipo que viene de la lucha, es un tipo que su background, no directamente, es de luchador. Por lo tanto, la fuerza que él tiene a la hora de girar sobre su eje, la fuerza que él tiene a la hora de meter las caderas, a la hora directamente de forcejear en el clinch, es sumamente significativa. Y esto pues quedó demostrado dentro de la pelea una y otra vez, cuando pues Charles Oliveira intentaba todo el tiempo pues tomar la iniciativa para intentar quedar de una forma u otra sobre Arman Tsarukyan, que de hecho lo consigue en ese primer asalto, logra cambiar los niveles, logra pues directamente rotar cuando la pelea fue al suelo con esa guillotina y termina en una posición de ventaja, logra conectar unos buenos codos, logra hacer un poco de ground pound, un poco de tiempo de control evidentemente, pero en toda instancia haciendo su juego de jiu-jitsu, todo el tiempo intentar hacer daño directamente a Arman Tsarukyan. Sin embargo, en el mismo asalto, pues Arman Tsarukyan logra meter las caderas, logra hacer un movimiento sumamente explosivo y cambia las posiciones, rota y logra ponerse en una posición de ventaja sobre Charles Oliveira, y él en esta ocasión es el que logra conectar algunos codos, algunos brazos, algunos golpes, algún ground pound bastante bueno, a pesar de la muy buena defensa que tuvo Charles Oliveira en ese primer asalto. En cuanto al suelo se refiere, a todas luces ese asalto pues yo se lo doy a Charles Oliveira. Ya en ese segundo asalto, cuando la pelea va al suelo, que queda demostrado otra vez, es parte pues de las características que tiene Charles Oliveira, cuando lo llevan al suelo, cuando es él el que es derribado, pues simplemente se queda en posiciones de desventaja y no siempre le va bien, no siempre queda en mejores posiciones, no siempre logra invertir esa posición de desventaja y no siempre
pues es efectivo desde esa posición totalmente de desventaja que directamente pues tenía en ese segundo asalto contra Arman Tsarukyan. Aquí empezó defendiendo, ¿no? Pudiéramos decir bastante bien. Sin embargo, cuando ya Arman Tsarukyan logró obtener ese espacio, logró hacer ese espacio que él necesitaba, pues simplemente empezó a conectar de manera significativa esos codos, de manera sumamente fuerte esos brazos, ese gran pound que tiene Arman Tsarukyan, que es aplastante, que es dominante, pudiéramos decir. Entonces ese asalto a todas luces, y a pesar del ámbar que consiguió montar Charles Oliveira a finales, cuando quedaban simplemente unos segundos, que yo creo sinceramente que la campana ahí salvó a Arman Tsarukyan, lo salvó sinceramente en ese momento, pues a pesar de eso no hizo mucho en ese segundo asalto. Era un asalto que a todas luces se lo llevó Arman Tsarukyan. Entonces en el tercer asalto, que es el asalto de la discordia, porque si bien Arman Tsarukyan comenzó dominándolo desde el principio de ese tercer asalto hasta más o menos mediados, 2 minutos con algo, que es cuando Charles Oliveira se le logra levantar e incluso logra conectar unas muy buenas manos en la pelea de pie, y termina por incluso hacer un intento de Anaconda Choke, pudiéramos decir, que cerró bastante bien, que cerró, pero que al mismo tiempo, a pesar de lo bien montada que estaba y a pesar de lo bien que se veía mediante las cámaras, yo podía apreciar de que Arman Tsarukyan sinceramente no se veía como que apretado, no se veía apurado, se veía bastante incómodo, incluso hasta el punto de que sacó la mano y le dijo al árbitro que estaba simplemente bien, que estaba sintiéndose cómodo, que estaba correcto, que en ningún momento lo iba a finalizar de esta forma. Creo que donde más vi peligro evidentemente fue en el primer asalto, cuando le hace esa guillotina muy buena, una guillotina donde se le vio un poco como con cara de sufrimiento a Arman Tsarukyan. Tuvo que hacer una fuerza bastante prudencial para salir de esa posición de desventaja, para salir de ese momento sumamente complicado, pero que al final salió, como ya les digo, airoso de todo esto. Ahora bien, en ese último asalto, cuando Charles Oliveira logra montar esa Anaconda Choke, pudiéramos decir, donde logra montar ese show que era bastante potente, bastante cerrado, pues yo creo que debió haber apretado mucho más, a pesar de todo el cansancio que trajo consigo toda la pelea de suelo que tuvo contra Arman Tsarukyan, ese toma y dame, esos golpes que directamente marcaba Arman Tsarukyan, esa presión todo el tiempo de Arman Tsarukyan, con ese posicionamiento que tenía sumamente bueno, directamente Tsarukyan levantando un poco los pies y presionando con todo el cuerpo, dejando caer todo ese peso que él traía consigo en el pecho de Charles Oliveira. Sinceramente marcó, hizo mella en lo que fue el físico, en lo que fue la capacidad pulmonar directamente de Charles Oliveira, y esto se vio reflejado en ese momento cuando tuvo la oportunidad de finalizar en otra ocasión más a Arman Tsarukyan. Cuando Charles Oliveira tuvo ese show bastante bien montado, pues simplemente no estaba apretando, mantuvo la posición, ok, pero esto no es suficiente. Se puso a sacar la lengua, se puso a hacer cosas que no debía hacer. Creo que sinceramente debió haber apretado con todo el alma, con todo el corazón, con ese corazón que evidentemente es de guerrero, porque esto es algo que hay que remarcar. Los dos peleadores hicieron una pelea espectacular, muy técnica, sumamente técnica, que a pesar de que fue en el suelo, a pesar de que muchísima gente cuando llevan la pelea al suelo se ponen a abuchar a los peleadores, pues para nada fue así. Fue una pelea espectacular, a pesar de que todo el tiempo, como ya les digo, fue en la lona. Todo el tiempo había ground and pound, todo el tiempo había pues posicionamientos, intentos de agarrar por un lado, agarrar por el otro, defender, intentar hacer algún tipo de sumisión. Evidentemente en los intentos de sumisión el que llevaba la delantera sin lugar a dudas era Charles Oliveira, que pues fue el que más intentó someter, pudiéramos decir, en múltiples ocasiones a Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan simplemente se dedicó a hacer ground and pound fuerte, a cortar a Charles Oliveira por todos los lugares donde él pudiese pues cortarlo directamente, que incluso lo logró. Con esos codos que él marcó, incluso logró cortar a Charles Oliveira en una ceja. Fue espectacular. Esta pelea realmente fue espectacular. Pero me quedo entonces con ese final de asalto donde Charles Oliveira pudo apretar mucho más de lo que apretó, pudo directamente pues presionar un poco más a Arman Tsarukyan de lo que presionó, y yo creo que hacer este tipo de cosas, de sacar la lengua y esto, pues dio a entender de que no tenía realmente el control de ese momento, no tenía realmente una posición en la cual pudiera sinceramente finalizar de esa forma a Arman Tsarukyan. Creo que esto los jueces lo vieron de esta forma, lo analizaron de esta forma y dieron como consecuencia pues la victoria por una decisión dividida a Arman Tsarukyan. ¿Que estoy contento con esta decisión que tomaron los jueces? Creo que sí, creo que es una decisión acertada. A pesar de todo, a pesar de los intentos de sumisión que muchas personas pudieran decir que fue pues un robo, porque realmente hay que considerar que cuando más cerca tú estés de finalizar la pelea, pues esto debería puntuar más, o por lo menos es lo que da a entender el reglamento de la UFC en cuanto a las tarjetas de los jueces, en cuanto a las puntuaciones de los jueces. Hay reglas que dicen que pues mientras más cerca estés de la finalización, pues esto te va a puntuar muchísimo más.
a la vista de los jueces que marcan evidentemente las tarjetas. Entonces hay que considerar de que realmente el que estuvo, digamos que más cerca, ¿no?, de finalizar a su oponente fue sinceramente Charles Oliveira con los intentos de sumisión. Sin embargo, el que tuvo un poco más de tiempo de control, el que conectó más, hasta el punto de que la distancia en golpes significativos entre ellos dos era sinceramente abismal a favor de Arman Tsarukyan, pues es Arman Tsarukyan el que se llevó esta parte, el que se llevó la mejor parte en cuanto a estos datos se refiere. Entonces está perfectamente bien dada desde mi punto de vista, una decisión dividida, sí, pero a favor de Arman Tsarukyan. Si se la hubieran dado a Charles Oliveira, sinceramente no me hubiese disgustado, pero creo que hubiese traído más polémica de lo que ha traído esta decisión desde mi punto de vista. Ahora bien, lo que sigue para Arman Tsarukyan es una incógnita, porque ahora mismo la pelea que se dio a oficializar fue la de Poirier contra Islam Makhachev, y esto me parece una locura. Sin embargo, vamos a estar hablando sobre ello en próximos videos. Creo sinceramente, y Max lo ha dicho, mi hermano lo ha dicho en múltiples videos, Poirier no era el que merecía esa pelea. Realmente la pelea que debió haberse oficializado después de esta que ocurrió entre Arman Tsarukyan y Charles Oliveira era la del ganador entre estos dos peleadores e Islam Makhachev. En este caso sería la de Arman Tsarukyan contra Islam Makhachev. Sin embargo, la UFC hizo lo que quiso otra vez con la división de las 155 libras, y esto pues simplemente es parte de la compañía, es parte de hacer el show, es parte de seguir peleando, de hacer peleas épicas. Sinceramente les digo desde ahora, la de Poirier contra Islam Makhachev es una pelea a todas luces cantadas para Islam Makhachev, pero vamos a estar hablando de ello, como ya les dije, en próximos videos. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.